Todo inicia en la crisis mundial de los energéticos de 1973, donde tomó importancia nuestro petróleo gracias a que nos convertimos en abastecedores de Estados Unidos. En 1979 y 1982, la economía mexicana se levantaba con más fuerza debido a los descubrimientos de los yacimientos, pero debido a una caída económica nos convertimos totalmente dependientes de Estados Unidos. Todo eso causó que lo que antes era la fuente de la economía bajó a ser solo un 40% de los ingresos. En la administración de Vicente Fox, el petróleo dejó de ser la columna vertebral de la economía. De hecho, Vicente Fox prefirió no intervenir y privatizar los recursos energéticos, incluyendo el petróleo. El petróleo mexicano. Pero en 1938, Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, etapa donde la economía mexicana creció debidamente al petróleo. Pero para esto tuvo complicaciones como negociar con las empresas estadounidenses para que no se expropiaran de nuestros bienes. Y aunque los americanos quedaron algo resentidos, volvieron a hacer las paces después de la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial, logrando así buenas alianzas, tener mejor convivencia con su país del norte y abrirse paso al mercado petrolero. El petróleo como motor de desarrollo económico. Las compañías multinacionales británicas y americanas estaban teniendo el control monopólico de la industria petrolera. No es sino hasta el 28 de mayo de 1937 que hubo una huelga en zonas petroleras debido a las políticas sociales del gobierno. Un año después, el 18 de mayo, el presidente Lázaro Cárdenas realizó la expropiación petrolera, algo que puso una cuerda floja en cuanto a la política exterior, pues el presidente Roosevelt acató las medidas implementadas por el gobierno mexicano, pero solo si éste pagaba la indemnización. México claramente lo aceptó. Ese mismo año, el 20 de julio de 1938, el gobierno mexicano creó Petróleos Mexicanos, o mejor llamado Pemex, como una entidad encargada y autorizada para manejar la política acerca de la industria petrolera. Sin embargo, la nacionalización de este recurso le trajo muchas consecuencias al país a largo plazo, pues se pueden caracterizar tres aspectos por los cuales el país se vio mal ante dicha acción. El primero de ellos, el uso indiscriminado del petróleo. En segundo lugar, la política del petróleo barato falló e hizo que el país ya no fuera un principal exportador. Y en tercer lugar, el mal uso del precio creó un déficit fiscal. Pero apareció un milagro. En 1973 aparecieron nuevas reservas de petróleo en Tabasco y Chiapas. Esto trajo excedentes para la banca internacional muy favorables para el país. Y en 1982, Pemex confirmó que México estaba entre los 5 países exportadores de petróleo a nivel mundial. Finalmente, a pesar de los obstáculos, México siempre se levanta. El petróleo como instrumento de la política exterior. El apogeo de la industria petrolera trajo como resultado un resurgimiento de México como actor importante de las relaciones internacionales. El país empezó a atraer el interés de instituciones financieras internacionales y líderes políticos ansiosos de ser parte del desarrollo petrolero mexicano, en donde López Portillo trató de configurar el liderazgo del país en la política mundial. Se destaca que México se convirtió en un exportador mundial de petróleo y se rehusó a ser parte del grupo de países de la OPEP, ya que México vio más rentable vender su petróleo fuera del marco de las decisiones de esta. En 1979, López Portillo presentó un plan de energía ante la ONU para aliviar el impacto de incremento de los precios del petróleo sobre los países importados, el cual fue bien recibido, pero los países de la OPEP reaccionaron en contra de dicho plan. En 1980 empezó a surgir la peor crisis económica de la historia de México, en donde el comercio del petróleo se vio afectado. Entonces el gobierno de Miguel de la Madrid adoptó una actitud más cooperativa con la OPEP, convirtiéndose en miembro observador desde 1983, en donde se ganó la reputación de ser un buen miembro de la OPEP sin ser miembro. Y así México siguió una política unilateral para restablecer la paz de Centroamérica, inspirando su política exterior en principios neoliberales. La actividad económica debe corresponder fundamentalmente a la inversión privada, ya que la producción de bienes y servicios no es función del Estado. Es deber del Estado alentar y promover la inversión privada, ya que el futuro del desarrollo de México depende de la expansión del sector comercial. Durante el sexenio de López Portillo, se trataba de superar el ambiente de incertidumbre y desconfianza que existía tanto en la élite de gobierno como en la élite económica. La reforma administrativa tenía como objetivo tratar de frenar la ineficiencia y la corrupción. Se dio pie a descubrimientos de nuevas reservas petroleras y esto estimuló la generación de empleos, así como la reactivación de la inversión pública. El crecimiento económico y el auge petrolero creó la falsa expectativa de que México se transformaría de manera irreversible en un país próspero.
Desde 1977, México se enfrentó a la necesidad de renegociar su política exterior. En el sexenio de López Portillo, el petróleo ayudó a que aumentara su presencia internacional. Así, logró negociar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa de estabilización. Con la estructura internacional, las exportaciones subieron y aumentó la presencia internacional, fortaleciendo la diplomacia multilateral. La reciente interdependencia en la comunidad internacional demostró a México la necesidad de diversificar sus relaciones hacia África, Asia y Oceanía, y en especial entre los países de la cuenca del Pacífico. La recomposición comprendió el ámbito internacional, la deuda externa y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. La política exterior de México durante el sexenio de Salinas de Gortari desempeñó un importante papel, ya que buscaba que los cambios de gobierno fueran conocidos en el mundo. La industria petrolera ha favorecido las relaciones de México en el contexto internacional y además ha aumentado el acercamiento de otras naciones por el interés en la venta e inversión en materia de petróleo. Petróleo en el modelo neoliberal. Como bien sabemos, Pemex es la principal empresa pública de México. Sin embargo, dentro del sexenio de Carlos Salinas de Gortari en el 88-94, Pemex registró pérdidas, en donde la industria petrolera mexicana comenzó a ser desmantelada, con la reclasificación de petroquímicos y el cierre de plantas de refinamiento. Salinas de Gortari recibió a Pemex, quien había alcanzado en 1988 una utilidad de operación de $15 millones, lo que lo ubicaba como la número 1 a nivel mundial. Y en lugar de fortalecerla, decidió dividirla en 4 subsidiarias principales, las cuales fueron Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y por último Pemex Petroquímica, todas ellas coordinadas por Pemex Corporativo. En el periodo de 1994 al 2000, Ernesto Zedillo fue quien desintegró Pemex Petroquímica. Su política petrolera se replegaba en el centro del Golfo de México, en donde el senador panista José Ángel Panchello defendió a toda costa el petróleo y denunció el efecto Popote. Hoy se sabe que no solo técnicamente existe la perforación horizontal, sino que los yacimientos en el centro del Golfo de México están siendo prospectados e incluso se extraen hidrocarburos mexicanos, desde plataformas en aguas estadounidenses. El sexenio sedillista terminó precisamente en el Tratado México-Estados Unidos de la delimitación de plataforma continental del Golfo, negociado desde 1996 y firmado en junio del 2000. El tratado dio certeza jurídica de la delimitación de plataforma del continente de México y Estados Unidos. Telecán con la industria petrolera. Las exportaciones petroleras se van al área del norte de América y con el Telecán nuestra economía se hizo cada vez más dependiente de Estados Unidos. La demanda jala al crecimiento y este también jala al estadounidense. Pocas economías son tan dependientes de los norteamericanos como la mexicana. Incluso las economías altamente exportadoras, que son los asiáticos, tienen un fuerte mercado interno, el cual amortigua la demanda externa al disminuir el anterior. Telecán fue un acuerdo de libre comercio, cuyo propósito esencial era promover el comercio de bienes y servicios en la inversión en relación de América del Norte, buscando aumentar la cooperación entre los 3 países. El Telecán fue negociado con el propósito de incrementar el bienestar económico en nuestra región y fue elaborado de forma precisa para minimizar la incertidumbre, reduciendo el nivel de negociación intergubernamental que se requería después de su entrada en vigor. Es cierto que el Telecán trajo beneficios, así como también perjudicó a la economía mexicana y la industria nacional, pero en cuanto al petróleo y en especial Pemex, se vio beneficiado por el Telecán, pues sirvió para que la industria petrolera mejorara día con día, esforzándose cada vez más para darles a los mexicanos un mejor servicio, mejores productos y calidad, o un nivel de vida. En el periodo foxista. El sexenio foxista ha sido el que más divisas ha recibido por exportación de petróleo o ingreso por remesas, turismo e inversión extranjera. El gobierno de Fox no se destacó por hacer inversiones en infraestructura, debido a que en ese periodo Pemex alcanzó los mejores niveles de producción y venta de crudo a precios muy altos, sobre todo durante la segunda parte del sexenio, pero se considera el peor que se ha desempeñado en los últimos 20 años en cuanto a inversión productiva. En agosto del 2002, Vicente Fox propuso una reforma energética que incluía, entre otras cosas, la privatización de la industria petrolera mexicana y fue en adelante una meta en el sexenio. Pero la política exterior se entornó al petróleo.
El pronunciamiento que México hizo en diciembre de 2006 de no apoyar la propuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la cual tampoco pertenece su propuesta de reducir las exportaciones, que harían mantener elevados los precios internacionales del petróleo, tiene que ver con el objeto de privatización del petróleo de México, que fue la constante durante todo el sexenio, así que no hubo una política exterior. También hubo un declive productivo de Cantarell. Es el mega yacimiento petrolero más importante de México y tercero en el mundo. Fue descubierto durante el periodo de Luis Echeverría. Ese campo productivo ha sido desde entonces el principal proveedor de petróleo mexicano. Y a pesar de todas las crisis económicas que ha sufrido México, Cantarell ha sostenido fielmente la economía mexicana, que no ha dejado de depender del petróleo, pues todavía hoy representa el 40% de las divisas del país.